Bien, buenas tardes, jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Bueno, como ustedes saben, ya está su contenido de esta semana en la plataforma. Ya lo tienen tanto el video explicativo como el video de Zoom, de la clase del día de hoy de Zoom. Por ahí algún tema administrativo bueno, no hubo mayor contratiempo, pero en esta cuestión vamos a ver un breve repaso de lo que va a venir el contenido de ese examen para el día de hoy. Y bueno, esto será como parte de su evaluación. Bien, como primer tema vamos a ver que el derecho surge como esa autoridad necesaria para que todos los seres humanos estemos en convivencia armoniosa y sobre todo como en las antigüedades o en las antiguas sociedades entendemos que se utilizaba el uso de la fuerza y se desprotegían los derechos de cada uno de los ciudadanos que participaban en esas colectividades. Acto seguido, de alguna u otra manera, el derecho surge como ese eje garantista de derechos, facultades y obligaciones y sobre todo generar una buena convivencia social. Otro de los puntos que abordamos a lo largo de estos 3 domingos fue lo que es el concepto de derecho. Vimos 3 conceptos muy básicos. El primero de ellos, pues entendemos que el derecho tiene un orden normativo, un orden social y sobre todo un orden ético. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirven estos 3 ejes rectores del derecho? Para primero establecer normas jurídicas de carácter bilateral y que el Estado forme esa autoridad necesaria para constituir esencialmente todos los fines susceptibles que se deben de alcanzar a lo largo de la convivencia humana. Y como tercer factor, el derecho siempre va a ir dirigido a ese bien actuar. Ahora, entendemos que a lo largo de la vida, nosotros como seres humanos, al convivir en una colectividad, es necesario incluso esa cuestión del surgimiento de tanto las fricciones como los conflictos. Y para ello, el derecho como ese eje rector y esa autoridad necesaria va a surgir para regular y evitar el uso de la fuerza. Pero por otro lado, como su misión va a señalar derechos, facultades y obligaciones. ¿De acuerdo? Ahora, en este sentido, el derecho va a ser omnipresente. ¿Para qué? Para que nosotros dirijamos nuestras reglas, nuestros fenómenos hacia una convivencia de relación social. ¿Sí? Etimológicamente, hablábamos que el derecho, por su naturaleza misma, va a tener una característica bilateral en la cual, por un lado, va a conferir facultades, pero va a imponer deberes y obligaciones. Etimológicamente, recordemos que viene del latín directum, que significa educar, encaminar al hombre, y que desde el punto de vista doctrinario será ese conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los seres humanos en una colectividad. Hasta aquí vamos agotando los conceptos de derecho y algunas generalidades de las normas jurídicas. También vimos que de acuerdo a las normas derivan de un derecho natural y van a resultar de leyes naturales o leyes sociales, lo que hablamos, el ser. ¿Para qué? Para que tú, de acuerdo a la sanción del Estado, te dirijas en un deber ser y esa convivencia es lo que va a dar origen al derecho. Pero al derecho mismo también va a dar ese sentido de la justicia y la justicia será esa virtud quizá de colocar a cada quien de acuerdo a lo suyo a través de lo legal, respetando y obedeciendo las leyes, tanto escritas como la no escrita, y sobre todo las leyes divinas. De acuerdo con el jurista Rafael de Pina, es esa disposición volitiva del hombre que se va a dirigir a reconocer todo lo que corresponde al sistema de normas y al sistema integrador de una entidad, de una colectividad. Para Aristóteles, recordemos también que la justicia siempre va a ser esta cuestión de distribuir de manera correcta y de manera conmutativa las relaciones contractuales o judiciales de acuerdo a los casos a aplicar, los casos concretos específicamente.
y que de acuerdo con la axiología, la justicia siempre va a tener el valor jurídico permeado por la excelencia. Entendemos que la justicia conmutativa siempre va a ir a lo que es lo justo, pero también lo conmutativo, es decir, lo cambiante, lo que nosotros tenemos que entender como parte de las reglas de igualdad, y que esa justicia conmutativa va a atender tanto a los bienes como a los servicios de intercambio como objetos y sujetos de derecho. De acuerdo con la justicia conmutativa, tiene que establecerse relaciones entre individuos determinados, que los individuos deben tener respecto de la conmutatividad con respecto de otros individuos, que el individuo tenga deberes y justicia conmutativa con individuos entre las autoridades mismas, y que de acuerdo con esa conmutación de la justicia, tiene que haber una distribución de esas relaciones jurídicas. Es decir, la relación conmutativa con la relación distributiva va a dar un eje proporcional para entender por qué cargas, cosas y bienes deben repartirse entre las personas de manera igualitaria. Pero también dentro de la colectividad se va a tomar en consideración que la justicia distributiva va en la medida de lo justo y el reparto de los bienes, de acuerdo a las relaciones entre la familia, el Estado y las entidades jurídicas llamadas empresas, a través de bienes, cargas, capacidad y la necesidad de aportación de cada uno de ellos. Por otro lado, vimos también que dentro de las normas se van a dar dos tipos de cuestiones. Por un lado, un sentido estricto y un sentido lato. En este sentido, el sentido lato de el sentido estricto es esa forma que tiene el Estado de saber aplicar las normas jurídicas. O sea, por ejemplo, si entendemos que la obligatoriedad de la norma va a comprender a lo mejor la moralidad, la costumbre, el mismo precepto jurídico, a veces hasta la religión, van a ser reglas del deber ser que se van a establecer para que de acuerdo a una realización material de un objeto sea obligatorio, más no potestad del sentido que se impongan los derechos y obligaciones. Ahora, dentro de este sentido de norma jurídica, para entender el sentido lato o el sentido estricto, hay que diferenciar el concepto de la propia norma. En el sentido lato sensu siempre vamos a aplicar la regla del comportamiento, obligatoria o no. Y en el estricto sentido, sí va a imponer ese conferimiento de deberes, de derechos, pero también de obligaciones. ¿De acuerdo? Ahora, en esta cuestión, la norma jurídica siempre va a ir dirigida a lo que es la técnica de cómo la potestad del Estado, al imponer derechos y obligaciones, va a enunciar tanto la norma válida y sobre todo las características de cómo surge el elemento volitivo para someterse a la norma por sí misma, por ser per se. Entendamos que el sentido lato de la norma es esa regla de comportamiento obligatoria o no, pero en el estricto sentido establecerá tanto las cargas, los deberes y las obligaciones, pero por supuesto los derechos que cada individuo tiene en una sociedad. ¿Sí? Recordemos que el ser humano siempre va a ser un ser social y va a atender a una colectividad en común. Por tanto, la necesidad de establecer normas deberá satisfacer de mejor manera cómo se van presentando esas condiciones en la vida diaria, para que de acuerdo tanto al derecho positivo como al derecho natural, se fijen las conductas de los hombres a lo largo de nuestra existencia en un plano terrenal. Y que de acuerdo con el derecho natural, será voluntad del legislador, perdón, voluntad humana, más no la voluntad del legislador, esa cuestión de imponer las sanciones adecuadas. ¿De acuerdo, jóvenes? Esto por un lado sería la primera parte de lo que vimos hace la primera semana. Ahora, en la segunda semana abordamos lo que fueron ya las acepciones del derecho. O sea, entendimos que el derecho como tal, ese conjunto de normas jurídicas que van a regularnos en una sociedad a todos los seres humanos, establecen que derechos, obligaciones. Y
que va a entenderse de la manera en cómo yo me conduzco con respecto de los demás sujetos de derecho. Pero de acuerdo a las acepciones, entenderemos varias de las condiciones que el derecho va a tener para establecer a los sujetos mismos cómo debemos acatar esas disposiciones y sobre todo cómo el Estado tiene que tener ese eje garantista y sobre todo de en apego a derechos humanos para conferirnos esas facultades, pero imponer los derechos y obligaciones. ¿Sí? Por eso el derecho entendemos que siempre va a ser de carácter bilateral, jóvenes. Ahora, en este sentido, el derecho objetivo siempre va a ser la forma en que el sistema jurídico va a formar ese conglomerado de leyes. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a la bilateralidad, nosotros, sujetos de derecho, obedezcamos y conozcamos que sí tenemos derechos conferidos por la ley, pero tenemos que tener obediencia hacia las reglas recíprocas entabladas en una relación jurídica. ¿Sí? Por otra parte, que relacionado con el derecho subjetivo, nosotros, sujetos de derecho, nos ponemos a disposición del Estado mismo, pero el Estado pone a disposición de nosotros ese conjunto de reglas, ese conjunto de normas o bien ese conjunto de leyes. ¿Para qué? Para que de acuerdo al destinatario o al sentido fin del derecho mismo, tengamos esa potestad, ese poder, esa facultad, esa pretensión de establecer relaciones jurídicas y actividades por sí mismas. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, el derecho natural será esa condición inherente ya desde la concepción misma del ser humano para sujetarse a la potestad y protección de la norma jurídica, de la propia ley. Por tanto, el derecho natural siempre va a entender a la justicia como bien común, al derecho como eje rector y que rija de una característica moral la conducta social de los seres humanos para llegar a qué? A una justicia social y a un bien común. ¿Ok? Desde luego, en el derecho natural existen máximas fundamentadas en la equidad, en la justicia, en el sentido común. ¿Para qué? Para que el legislador, de manera biopsicosocial, biorracional y biodiversidad, establezca esas exigencias que los seres humanos estamos, ¿cómo les explico? Que el ser humano está en esta cuestión imponiendo, ¿sí? Que le está exigiendo a su Estado. Por tanto, el derecho positivo relacionado con el derecho natural establecerá la debida legalidad que el legislador tiene dentro de un sistema vigente. ¿Para qué? Para constituir a un derecho histórico y desde luego un derecho nacionalista. ¿Sí? El derecho positivo se va a definir como ese conjunto de normas jurídicas que van a tener fuerza obligatoria y vinculante, pero también que van a operar a través del derecho vigente en un momento y lugar determinados y que se van a instituir leyes y reglamentos, además de los códigos. Por otro lado, el derecho positivo debe de ser vigente, movible, eficaz, dinámico, porque al ser un medio coercible para imponer y sancionar, debe contener elementos sociológicos que elaboren per se misma la voluntad de los hombres. ¿Sí? Ahora bien, en el derecho positivo vamos a encontrar la radicación del derecho vigente o lo que llamamos también el derecho formalmente válido. ¿Por qué? Porque esta vigencia del derecho siempre tiene que emanar del propio legislador, pero también del Estado, en la cuestión de promulgar normas jurídicas de observancia general para todos los individuos, de carácter abstracto, pero de conformidad con el debido proceso y sobre todo apegados a la constitución política y a lo que llamamos el proceso legislativo. ¿Para qué? Para que de acuerdo con la factibilidad y fungibilidad del propio derecho vigente, se abroguen o se deroguen esas normas jurídicas y sobre todo creación de nuevas normas, porque el derecho, como lo acabo de referir, tiene que ser dinámico, tiene que ser vigente, tiene que ser hasta cierto punto moderno y que de acuerdo a la estructura política y pública de cada nación, nosotros entendamos por qué el derecho vigente tiene que cambiar a la sociedad misma, por qué tiene que reconocer ciertas condiciones y que de acuerdo con las cuestiones del derecho eficaz, esa adecuación de la norma jurídica tendrá que operar de manera
estatutaria, ¿sí? De manera genérica, de manera eh, fáctica, fungible, ¿sí? Por tanto, esa adecuación va a dar origen a un lenguaje normativo que nos dé certeza de que nuestro derecho eficaz y vigente tiene potestad en la sociedad que actualmente me rige. De la mano del derecho vigente surgirá como esta cuestión del derecho mismo, el derecho adjetivo, que el derecho adjetivo partirá de las reglas procesales emanadas del derecho sustantivo, y recordemos que el derecho sustantivo es lo que no es procesal, lo que no es de carácter procesal. Es decir, será ese ordenamiento ya escrito, ya establecido por el propio legislador, sancionado por el Estado, para que rija a todos los seres humanos en una sociedad, pero que de acuerdo a las coyunturas que se puedan presentar a esos conflictos entre personas, de acuerdo a casos particulares, el derecho adjetivo tendrá esa posibilidad de ser una parte de acción potestativa, facultativa y sobre todo dinámica que provoque la intervención de un órgano jurisdiccional. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros, de acuerdo a la observancia obligatoria, entendamos que si yo tengo alguna cuestión, puedo recurrir a los tribunales en cada una de las competencias de su respectiva materia. ¿Sí? De acuerdo al derecho adjetivo, pues bueno, vamos a tener cuando menos entre 4 y 5 fases, que es la fase postulatoria, la fase probatoria, la fase de conclusiones o alegatos, la fase de sentencia y pudiera ser que si cualquiera de las partes no queda satisfecha con este cuestionamiento o este razonamiento hecho por el juzgador, pues pueda apelar esa sentencia. También vimos parte de la segunda sesión, lo que fue el derecho federal, estatal y municipal, que de acuerdo a las esferas de competencia y la división de poderes que existe en nuestro país como sistema federal, nosotros vamos a tener un ordenamiento en 3 niveles. El federal corresponderá a todo lo que es la parte de las secretarías de Estado, de el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Judicial, y que de acuerdo al ámbito estatutario y de jerarquía, cada país tiene sus estados federales. México cuenta con una federación integrada por 32 entidades federativas, dentro de las cuales el estado será representado en el Poder Ejecutivo por el presidente, por el gobernador, y los congresos locales representarán cada distrito de cada entidad por X cantidad federativas, integradas desde luego. Ahora, en este sentido, el carácter municipal de la distribución del derecho como parte de los 3 niveles de gobierno, el estatuto municipal dará origen a los bandos de policía, gobiernos, reglamentos circulares y todas aquellas disposiciones administrativas, pero que no podrían estar por encima de la propia constitución política. ¿Sí? Únicamente van a estar de acuerdo a la vigencia y aplicables específicamente esas normas en el territorio geográficamente determinado para lo que es la entidad federativa. ¿De acuerdo, jóvenes? Vimos también en la segunda sesión la clasificación del derecho. Entendimos que el derecho va a derivar relaciones jurídicas de diversas condiciones entre el Estado y los particulares en un plano de subordinación, pero también entre los estados propios a nivel global en un plano jerárquico igualitario, pero que también existirán relaciones jurídicas en una línea horizontal y de carácter igualitario entre los particulares, y que el Estado en ciertos casos perderá esa línea jerárquica para entender cómo va a operar en esta cuestión de igual a igual con respecto al particular. Bien, dentro de esta clasificación vimos el derecho público, que se va a definir como ese sistema de mandos que de acuerdo a la potestad o imperio del Estado, nosotros los ciudadanos estaremos en una relación de supraordenación, de suprasubordinación con respecto del poder público. ¿Para qué? Para que nosotros atendamos todas esas cuestiones que el Estado mismo nos está imponiendo y que de acuerdo a los planos de igualdad, el Estado propio nos genere ese plano igualitario. Y recordemos que el Estado, a pesar de que es quien a cierto punto nos comanda,
Eh, nosotros nos establecemos bajo estas líneas de tanto del ser como del deber ser, ¿sí? Y que en esas características nosotros podamos definir cómo está operando mi sistema jurídico con respecto de la garantía constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esta línea paralela, nosotros tenemos siempre que establecer estas condiciones del derecho, eh, del derecho privado. Y el derecho privado también se refiere a ese sistema de mandos, pero que van a coordinar relaciones jurídicas entre particulares y que en un plano de igualdad el Estado vigila y proteja las líneas bajo la potestad de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, en esta cuestión, el derecho privado se va a encargar a lo mejor de ver condiciones de contratos, de compraventas, el propio matrimonio, actos jurídicos que tengan que contener todas las solemnidades, ¿sí? Pero que en esa situación nosotros, como parte de integrador de una entidad federal, tendremos que tener obediencia hacia el Estado propio, ¿sí? Por eso el Estado siempre se va a encontrar en un plano jerárquico, en un plano de subordinación con respecto de nuestro sistema político. Ahora, parte de ver esta condición, como lo hablábamos ya en los videos previamente que se les hizo llegar a la plataforma, vimos el derecho social y hablábamos en esas sesiones que nuestro derecho social hasta cierto punto es muy joven. ¿Por qué? Porque se va a tratar de una relación igual entre particulares, pero que de acuerdo a ciertas condiciones culturales, sociales y económicas, van a operar un sistema jurídico partiendo de la desigualdad que puedan existir entre los sujetos de derecho. Y el derecho social debe procurar siempre proteger a quien, a la parte más débil. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en estas líneas dimos en la tercera sesión paso a lo que son todos esos antecedentes que operaron en sistemas jurídicos previos. Nosotros las llamamos las fuentes formales del orden jurídico. Sinónimamente las podemos llamar fuentes formales del derecho. Y que de acuerdo a su naturaleza y las características que presentan, serán esa comprensión de los acontecimientos, de los documentos ya escritos y de esos procesos jurídicos a través de los cuales se crean normas del derecho. Recordemos que su sentido etimológico de la palabra fuente derivará del latín fontis y que en su relación con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa manantial de donde brota el agua. Acotábamos en esta situación que el sentido etimológico gramatical de la palabra fuente, pues esa palabra manantial de donde brota el agua, nosotros lo vamos a dar en el aspecto jurídico como acceso a conocimientos sobre ese brote de conocimientos a través de los documentos o procesos que dan creación a nuevas normas jurídicas. ¿Sí, jóvenes? De acuerdo con la noción jurídica del propio derecho, las fuentes tienen tres acepciones y tres clasificaciones: formales, reales e históricas. Recordemos que para el maestro Rogina Villegas son expresiones de procedimientos para la creación de las normas jurídicas. ¿De acuerdo? Ahora, en esta cuestión, las fuentes reales del derecho se van a identificar como aquellos fenómenos y hechos sociales que el Poder Legislativo, a través de sus órganos, a través de sus cámaras, o bien el presidente de la República, los gobernadores o el propio alcalde de los municipios, deberán elaborar, discutir, aprobar y, sobre todo, dar origen a esos movimientos, ¿no? Esos cuestiones de cómo deben discutir. Pero no podemos dejar de lado la fuente histórica porque a través de esos documentos o vestigios dará origen a los papiros, dará origen a los vestigios, a las propias leyes de la Iglesia Católica, de otras religiones, y que van a ser fuente fundamental ¿para qué? Para establecer las reglas del
deber ser. Ahora, como parte de, retomo, la parte de la fuente real, siempre serán esos acontecimientos generales en algunas épocas y que de acuerdo a los principios del derecho establecerán las instituciones jurídicas y de carácter particular. Movimientos políticos, geográficos y sociales deben origen a esas fuentes reales. Ahora, van a servir para elaborar lo que nosotros llamamos, a través también, no nada más de la propia ley, sino también de la jurisprudencia y la costumbre, los procedimientos para elaborar nuevos ordenamientos jurídicos. Pero establecer jurisprudencia y costumbre es importante. ¿Sí? En la fuente formal del derecho vamos a establecer como primera línea al proceso legislativo. Y hablábamos que el proceso legislativo es esa forma que tiene el Estado propio para someter a consenso de su Congreso ese ordenamiento jurídico cuando se presuma no es garantista de o susceptible de violar derechos fundamentales, ¿sí? Visto desde el punto de vista estructural y sistemático, el proceso legislativo hablábamos que tiene esa serie de reglas. ¿Para qué? Para, de acuerdo a los constructos jurídicos, establezcamos en abstracto la creación de nuevas normas jurídicas. Por tanto, la ley o la legislación será de carácter obligatorio y general, pero va a ser dictado por el legítimo poder del Estado y que establezca esas condiciones de conducta sobre los órganos para el cumplimiento de los fines del derecho. También hablábamos ya del carácter legislativo, en donde el proceso legislativo va a tener varios pasos a seguir. Así muy a priori, se habla de una iniciativa. ¿Quién puede presentar la iniciativa? Pues el presidente de la República y el propio Congreso de la Unión a través de las legislaturas estatales. Para ello se tiene que discutir esa propuesta de ley que se está promoviendo y sobre todo establecer varias líneas para discutirla, porque nosotros no podemos nada más discutir un ordenamiento a priori o al vapor. Tendrá que establecerse ciertos criterios por el cual la discusión analiza y delibere cómo es el alcance respectivo de del propio proyecto de ley. Y una vez aprobado, se regresará. Recordemos que les hablaba que México tiene un sistema bicameral en donde va a establecer, por un lado, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, que de acuerdo a las discusiones que se tengan, esa ley se va a sancionar y habrá un periodo de ¿qué? De refrendo. Una vez refrendada, se publicará ya con todos los ajustes hechos en el Diario Oficial de la Federación para que, de acuerdo con la vacatio legis y su relación a la iniciación de la vigencia, esa ley pueda ser operaria del sistema jurídico en México. ¿De acuerdo, jóvenes? Por otra parte, también vimos dentro del proceso legislativo lo que era las formas de cómo los dictámenes pueden mantenerse en dos posturas. Por una parte, el dictamen puede mantenerse inalterado, de acuerdo a los criterios de los propios legisladores, en donde ellos creen que sí es garante, sí satisface las necesidades y condiciones del ser humano y del ciudadano también, pero que a lo mejor sí va a alterar ciertas condiciones y va a atentar contra derechos fundamentales. Pues hay que modificar, suprimir o adicionar algunos elementos, ¿no? Por los cuales el dictamen pueda sufrir una discusión ulterior al proyecto original. Recordemos también que para que exista el proyecto legislativo y se discuta dentro del Congreso, tiene que haber quórum, que es el mínimo de miembros que se deben presentar a la Cámara para que se pueda someter a discusión y al debate esa ley. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, hablábamos también de las formas de hacer jurisprudencia. Recuerden que la jurisprudencia son esa serie o conjunto de procedimientos que ya se discutieron a través de las sentencias de tribunales unitarios, colegiados, de circuito, de distrito, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la jurisprudencia va de qué?
va a emanar de la parte procesal del derecho adjetivo. ¿Para qué? Para que a través de las sentencias uniformes pronunciadas por el propio ordenamiento judicial quede como enseñanza y doctrina para futuros casos de controversia. ¿Sí? Ahora, como parte también de las fuentes reales del derecho, vimos que la costumbre será ese conjunto de hábitos o comunes que tendrán operatividad en una sociedad y que a falta de ley, a falta de normas, se puedan tomar como jurídicamente válidos y obligatorios, y que partirá de un elemento en latín que es la invetera consuetudo, que será la forma en que la costumbre se arraigue a través de una práctica constante y reiterada, y a falta de un ordenamiento jurídico como ley escrita. Hablábamos también de los usos y costumbres, ¿no? Que privilegia, perdón, que privilegia la parte de la propia constitución política, ¿sí? Que por un lado la ley de sus costumbres de cada una de las entidades federativas o de los pueblos originarios que tengan todavía este tipo de comunidades se pueden regir bajo esos estatutos, pero nunca por encima de la constitución política. Ahora bien, su uso, al ser repetitivo, reiterado, nacerá del propio uso, y que doctrinalmente el inventerado será jurídicamente obligatorio, jóvenes. ¿Sí? Vimos también lo que fueron las normas jurídicas individualizadas, que son esos elementos que a través los particulares vamos a obligarnos ante el Estado a acuerdos que ya fueron conducentes para su formulación. Es decir, que si ya están establecidas, yo no puedo hasta cierto punto transgreder esa norma jurídica. ¿Sí? Ahora, por otra parte, que a través de las convenciones y tratados internacionales, los países logren un diálogo armónico, logren una cuestión llevadera entre naciones, y va a constituir procesos formalmente regulados que van a culminar en establecimientos de normas internacionales, lo que llamamos el derecho de tratados. Finalmente, la doctrina hablábamos que se referirá a esa actividad académica profesional de los juristas, que se va a desempeñar fundamentalmente por los docentes, los investigadores, que se especializarán en ciertas disciplinas jurídicas, y que va a través de la comprensión de todos esos estudios e investigaciones que primeramente coadyuvaron a un problema. Dos, que fueron sistematizados. ¿Para qué? Para ordenar esa cuestión coyuntural y darle fluidez. Tres, se puedan fundamentar a través de los estudios. ¿Para qué? Para que se puedan interpretar e integrar al sistema jurídico. Entonces, la doctrina se referirá a esa serie de opiniones también hechos por autores de literatura jurídica, de literatura de carácter sociológico, y quizá otras ramas que puedan participar en el derecho, a través de la construcción de conceptos básicos, de principios jurídicos, de normas, de instituciones, y apoyados ¿en quién? En la ley. Por eso la doctrina, al ser de carácter científico, siempre va a buscar al jurista, al licenciado en Derecho, a que su propósito sea sistematizar sus preceptos, pero que a su vez nos dé elementos para saber y comprender la interpretación de las reglas y cómo se están aplicando. La doctrina será el resultado especulativo de los particulares, pero sus conclusiones carecerán de fuerza obligatoria. ¿Por qué? Porque los doctrinarios no emitimos sentencias, ¿sí? Y por último, los principios generales del derecho, que es los que han investigado, y bueno, finalmente van a formular y desarrollar la ciencia jurídica. ¿Para qué? Para que de acuerdo a estas, lo que vimos previamente, las fuentes reales, formales e históricas del derecho den origen a leyes, códigos, a la costumbre, a la jurisprudencia, a la lógica y sobre todo a la inducción de cómo se establece la formulación
de la ley, cómo se va a aplicar y cómo se va a interpretar con base en el sistema jurídico del que yo soy parte. Por tanto, son un instrumento eficaz para que se integren que las lagunas de la ley y sobre todo la laguna no pueda desvalorizar la función legislativa, que de acuerdo a un cuestionamiento razonable, ajustado entre normas, se constituyan nuevas normas que inspiren la función integradora de quién, de esos vacíos que pueda dejar la ley. ¿Sí? Entonces, en México recordemos que los principios generales del derecho se pueden aplicar bajo un criterio especial a través de qué? Del artículo 14 de la propia Constitución política. ¿Sí? Como concepto general, vimos que los principios generales del derecho son esas máximas jurídicas que se van a acuñar a lo largo de la historia, a lo largo de un derecho vigente, a lo largo de un derecho adjetivo, un derecho sustantivo, un derecho positivo, pero que destacados jurisconsultos deberán establecer compendios para dar origen a nuevas normas jurídicas. ¿Sí? Bien, jóvenes, pues en este sentido, creo que el curso ha sido hasta, bueno, lo he tratado de hacer muy laxo, muy digerible, para que ustedes tengan una mejor comprensión de cómo opera nuestro sistema en México. El examen es muy básico, ustedes ya lo deben de ver ya en unos minutos. El examen consta de más o menos 20 preguntitas, preguntas muy de mucho razonamiento lógico jurídico para que ustedes puedan establecer la respuesta correcta. Yo les pediría encarecidamente que primero lo lean y que después analicen las baterías de respuestas, porque probablemente puede ser que los confundan y ahí viene esa cuestión de que la que estaba asertiva o la que era correcta la cambié. No, confíen en su intuición y sobre todo, repito, antes de resolver su examen, léanlo en su totalidad. No está complicado, no es difícil, pero sí es de mucha cuestión lógica jurídica. Todo lo vimos, todo lo agotamos, y bueno, ya después de que presenten su examen, ya con lo que tenemos de actividades, eh, estaremos evaluando esta primera parte de su curso, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, bueno, sería todo por mi persona. De verdad, les deseo todo el éxito del mundo en su examen y bueno, quedo a su disposición a través de la plataforma. Ah, y aquí aprovecho la ocasión para recordarles. Yo no contesto dudas a través del chat personal de WhatsApp. Todo lo que ustedes me quieran abordar en cuanto a dudas, tareas y demás, tengan la certeza de que lo voy a estar en la mejor disposición de que ustedes lo vean ya sea en la plataforma o a través del chat grupal. Y jóvenes, entonces de verdad les deseo el mejor de los éxitos para que ustedes puedan resolver adecuadamente su examen. Les deseo un excelente domingo. Muchas gracias. Maestra Beatriz, ¿algo que quiera aportar? Bien, jóvenes, en este momento detengo la grabación y damos por concluida la sesión del día de hoy.